Pero muy buenas tardes, los saludo en primer lugar, aparece aquí el colega periodista Daniel Izárraga, editor y coordinador de proyectos de investigación periodística en el Instituto de Información para la Guerra y la Paz. Bienvenido, Daniel, buena tarde. Hola, buenas tardes. Gracias. Y también tenemos ya aquí a Arnoldo Cuéllar, periodista y analista político, integrante de PopLab. PopLab, esfuerzo informativo desde Guanajuato y diferentes partes para hacer periodismo de investigación. Bienvenido, Arnoldo. Gracias, Marta Olivia. Buenas tardes, Daniel. Y Temoris ya no tarda en llegar, así que ya estamos listos por aquí. Compañeros, yo, aunque no es un tema de la mesa, pero me parece bastante necesario hablar de sí lo teníamos el tema de el caso Cienfuegos, pero el caso Cienfuegos en la mañanera. Ayer fue una forma, hoy fue otra. ¿Qué es lo que ustedes vieron? ¿Cuál es su opinión al respecto, Daniel Izárraga? Hola de nuevo, hola, buenas tardes. Pues mira, estaba escuchando con atención al colega Jesús Esquivel. Yo creo que uno puede entender que se trata de un tema de protocolo, como se dijo en la misma mañanera, pero creo que también hay lecturas que emanan del hecho mismo, es decir, hay significados, como en toda comunicación, que se dirigen a las audiencias, que no solamente son a través de la palabra, es decir, de lo que pudo o no decir las personas que intervinieron ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que es evidente pues que el gobierno de México, que las Fuerzas Armadas de México, en este momento tan tenso con el presidente Trump, han decidido o decidieron que estuviera el general Cienfuegos a pesar de toda la controversia que hay en su caso. Es decir, México sigue sosteniéndose firme, pues, y sobre todo las Fuerzas Armadas, ojo, en este tema de decir no hay nada que pueda existir contra este general. Luego entonces no tenemos por qué, no digamos investigarlo, apartarlo del protocolo. Me parece que ahí es un mensaje pues también de simbólico o hacia el gobierno de Estados Unidos y también hacia la población, diciendo pues aquí no hay nada, independientemente de lo que se pudiera debatir sobre si es culpable o no, si hay pruebas o no hay pruebas. Me parece que eso es importante. Y otra lectura también interesante de esto es que esta fuerza con la que los militares están ahora en México, ocupándose incluso de tareas administrativas y de la seguridad pública, pues también mandan un mensaje en este sentido de que aquí estamos y bueno, pues para lo que quiera decir Estados Unidos respecto al general Cienfuegos, ¿verdad? Es un asunto, me parece, como de cerrar filas. Gracias, Daniel. Arnoldo Cuéllar, tu percepción. Libero de la autocensura. Lo dice muy bien Daniel, o sea, pero a ver, yo quisiera recordar algo. Yo lo tengo muy presente y ahí debe estar en estos reservorios de información donde se encuentran todas las mañaneras y es posible buscar temas con inteligencia artificial. Confieso que no lo hice por falta de tiempo, pero la primera reacción de Andrés Manuel López Obrador cuando se enteró de la detención de Cienfuegos en Los Ángeles fue de júbilo, fue de alegría. Fue un poco una continuación del tema, del tema, no sé qué hacer porque no puedo cortar la llamada, permítanme. Sí. Tenemos, Sebastián Enrique, se me hace que el primer video que pusimos ayer, esperemos que lo tengamos a la mano, para cómo varió una posición de octubre a noviembre. Incluso de un día a otro. Un día a otro. Un día a otro. O sea, el presidente sumaba a su narrativa de García Luna contra Calderón, la de Cienfuegos contra Peña Nieto, sin necesidad de ser él el malo de la película ni de romper sus acuerdos con Peña Nieto, que los hubo, ¿no?
Pero eso cambió rápidamente. Y fue cuestión de días que se planteara el tema de la acción diplomática para lograr la liberación de Cienfuegos. Bueno, eso tiene muchísimas lecturas. Una de ellas, a López Obrador le fue planteado sobre el tema la cuestión de su alianza con el ejército, de este cierre de filas, como lo llama bien Daniel, que ocurrió muy temprano y que tuvo que ver con la confrontación también con los otros partidos políticos críticos, con el tema interno. López Obrador no quería fisuras al interior del gobierno y de alguna manera esta protección que otorgaba en términos éticos, en términos de justificación a muchos aliados que habían sido incluso criticados por él en su papel de opositor, se extendió a todo el ejército. O sea, la 4T se metió en la panza al ejército con todo lo que el ejército traía, ¿no? Con su historia, con muchas cosas. Muchas veces hemos dicho aquí que la Cuarta Transformación no tocó al ejército. El ejército mexicano no está reformado de ninguna manera. O sea, mantiene sus estamentos, mantiene su cohesión interna, mantiene sus lealtades internas, el espíritu de cuerpo, que luego de 100 años lo convierte en una casta, ¿no? Ya no es el ejército popular que AMLO quería ver, ¿no? Una casta surgida, bueno, sí, por la meritocracia, por el estudio en el colegio militar, no por las élites económicas como en otros países, ¿no? Pero sin embargo ahí está y son un poder real, ¿no? Entonces el cierre de filas está dado desde ese momento y continúa con Claudia Sheinbaum y en este momento incluso con mayor fuerza porque hoy el embate viene del exterior. Vimos la votación del Senado hace un momento, Marta Olivia, es unanimidad, también los partidos políticos de oposición que no dejan escapar ninguna para hacer señalamientos al gobierno de Claudia Sheinbaum, se sumaron a esto. Entonces, pues, ¿qué tenemos ahí? Está cambiando el tema histórico de que el ejército fuera un factor de antidemocracia, como ocurrió con el priismo, incluso con el panismo, ¿no? Para hoy convertirse en uno de los sostenes políticos de este nuevo régimen popular populista y también buscando lavarse la cara, haciendo incluso lo que le fue tan criticado con Calderón, hoy con otro manto de protección, ¿no? Creo que tendremos que vivir con eso, empieza una etapa muy distinta, tendremos que encontrar las formas de saber qué está pasando al interior, de cómo se están generando ahora estas complicidades también en términos de económicos, de contratación, de monopolio en muchas cuestiones, pero que el gobierno permanece inamovible en cuanto a que cualquier escándalo atente contra esta fuerte alianza, ¿no? Yo creo que lo del asunto de Cienfuegos, el costo de imagen de Cienfuegos, si fue o no culpable, el desdoro de su detención en Estados Unidos, lo tienen descontado desde el momento en que se dio la decisión diplomática de incluso presionar a los Estados Unidos, una administración de otro tipo, susceptible a esas presiones con la falta de colaboración, y que hoy ya son costos menores los que se asumen cada vez que aparece Cienfuegos, y la señal es, estamos unidos en torno a este tema, juntos, que no es una señal de Claudia, es una señal del ejército que ella tiene que asumir para no admitir pues ni siquiera una insidia menor en ese tema, ¿no? Así es. Y el ejército, en cambio, no chista en mandar 10,000 guardias nacionales a la frontera, en trabajar en el tema de los migrantes, etcétera, cada uno atendiendo los compromisos que los sustentan mutuamente, ¿no? Bien, vayamos a ver la primera posición del presidente y si quieren, ahorita regresamos con lo que dijo en su momento, ya cuando llegó, cuando hizo la petición Marcelo Ebrard. Primero vamos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico. Desde luego, todo esto debe probarse. No podemos adelantar
vísperas, no podemos hacer juicios sumarios, son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa. De acuerdo a la información que nos llegó, hoy van a dar a conocer los motivos por los que se le detuvo al general Cienfuegos a las 2:30 de la tarde, hora de Estados Unidos. Independientemente del resultado de la indagatoria y de que concluya todo el proceso, es, decía yo, muy lamentable que esto suceda. Estamos ante... Bueno, ahí sí le seguimos, perdón, producción, porque ahí es cuando dice la frase exacta. Estamos ante una situación que revela cómo se dio este sexenio de Enrique Peña Nieto. Suceda. Estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y ahora detienen al secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país. Quizás exageré un poco al hablar de júbilo, pero sí, la narrativa lo sumaba, ¿no? ¿Algo que agregar, Daniel Lizárraga, al respecto? Bueno, es sorprendente escucharlo de nuevo, ya se nos había olvidado un poco las palabras exactas, pero mira, me parece que uno de los puntos claves que en esta intervención de Andrés Manuel y en las subsecuentes, yo diría hasta las actuales con la presidenta Sheinbaum, pues es que la falta de rendición de cuentas hacia el ejército o del ejército, es decir, otra vez, independientemente de lo que pueda existir o no contra el general Cienfuegos, me parece que en esta lucha contra el desmantelamiento de las drogas o de los cárteles de las drogas en México, aún todavía no hay certeza definitiva o clara de hasta dónde corrompieron a los gobiernos en México. Y ojo, lo digo en plural. Mientras el gobierno actual no, creo yo, no trabaje en desmantelar o en exhibir y castigar a quienes hayan sido responsables de eso, independientemente del partido político al que pertenezcan, todas las demás versiones y casos como el de Cienfuegos, pues se quedan siempre bailando ahí como en la nada, ¿no? A mí me parece que el caso de Cienfuegos y cualquier otro tiene una ruta muy clara, es el desmantelamiento de las redes que protegieron hasta el más alto nivel posible, ya tenemos a García Luna, al narcotráfico históricamente en México. Mientras no se haga eso, es muy difícil tener certeza de realmente qué es lo que está pasando. Gracias. Y bueno, ya está por aquí Temoris Greco, que tenía un problemita con el internet. Adelante, Temoris, si nos estabas escuchando, te incorporas al comentario o vemos primero a Marcelo Ebrard lo que dijo. 30 segunditos. Si quieres, escuchamos a Marcelo y luego ya participo. Gracias. Vamos a ver
lo que dijo en su momento. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, gracias. A ver, a Marcelo Ebrard. De modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario, en este caso de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada. Yo ya sería casi suicida. Para eso mejor no decimos nada, que se quede allá. Pues esto es lo que dijo el canciller. Y fíjense, yo decía hace un momento que al estar, estoy muy lejos a 12 horas de la capital de México, pero en la mañanera yo decía que alguien le pregunte, ahí estaba Marcelo Ebrard, que alguien le pregunte de esto que dijo y del momento actual. Temoris Greco, tus consideraciones sobre el caso en general, y estábamos viendo parte de esos videos. Pues yo creo que esto es bastante indicativo de lo que de las enormes resistencias que tiene este y cualquier otro proceso de transformación de México. Tiene resistencias en los sectores de poder económico, en los sectores de poder político y, por supuesto, en el poder militar, que es un poder que ha determinado al poder político, como hemos ya comentado bastantes veces. Cuando en 1946 Ávila Camacho le entregó el poder a Miguel Alemán y a partir de ahí solamente hubo presidentes civiles y todavía hubo gobernadores de los estados que fueron militares, por eso se fueron acabando y se fue acotando. Incluso el Partido Revolucionario Institucional, que tenía uno de sus entonces 4 sectores, era el sector militar. Este sector se fue haciendo pequeño, hubo una lucha de los civiles por ganar autonomía frente a los militares. Y esta autonomía tuvo un límite fundamental, que es con el ejército los civiles no se pueden meter. Creo que el caso de Ayotzinapa es uno de los ejemplos más elocuentes de esto. Y en particular, pues también hemos visto un empoderamiento de los militares en la medida en que se ha producido esta alianza en la que no solamente se les entrega el control de la seguridad pública o una enorme influencia sobre él, sino que una serie de grandes proyectos como los trenes y los aeropuertos y las aduanas y esto. Entonces, seguimos teniendo este problema. El ejército no ha cambiado y no iba a cambiar. Tampoco es destino, o sea, tampoco es que tengamos que conformarnos con esto. En un podcast que hicimos el año pasado, Juanjo Rodríguez y yo, para el tema, por los 10 años del caso Ayotzinapa, pusimos como ejemplo lo que hizo el fiscal Stracera en Argentina en 1984-85, cuando los militares les habían devuelto el poder a los civiles, sin haber perdido ellos su poder. O sea, seguían siendo los mismos generales que habían cometido la guerra sucia y habían matado a tanta gente y de ahí desaparecido a tanta más, que tenían todo el poder. Era un ejército bastante más poderoso internamente y brutal que el que tenemos en México. Y sin embargo, Stracera metió al banquillo de los acusados a los expresidentes de los 6 años anteriores, que habían sido todos generales y almirantes, y los enjuiciaron y los condenaron a sentencias de cárcel. Entonces, o sea, no es como que no podamos aspirar a que algún día no solamente se pueda juzgar y condenar a los militares, a los altos oficiales responsables de delitos, sino que además podamos llegar a tener, como en cualquier otro país democrático, alguien al frente de la Secretaría de la Defensa que no sea militar, sino que sea civil. Y no solamente eso, lo hemos también hablado, que sea, por ejemplo, una mujer. Cuando en otros países, en Chile, Michelle Bachelet fue secretaria de la Defensa, ministra de la Defensa. En Colombia, Noemí Sanín fue ministra de la Defensa, pero aquí parece imposible pensar que los militares se sometan
a alguien civil en la Secretaría de la Defensa y todavía más parece que es imposible pensar que pueda ser mujer. Pero también quisiera, Marta Olivia, si tú me permites, hacer un comentario, porque el día de ayer fui objeto de una serie de calumnias. Sí, justo le estoy pidiendo ahorita a la producción, Temoris, obviamente estos temas hay que decirlos, hay que comentarlo, estos temas desde que empezamos a hablar de ayer de Cienfuegos nos han caído troll, bots y toda clase de juzgadores profesionales en el chat y en los comentarios por todas partes, y justamente, sí, los compañeros no tienen inconveniente para cerrar con este tema. Sí, gracias, Marta Olivia. Sí, o sea, porque estoy viendo que hay muchísimos comentarios pues, de cuentas interesadas en hacerle eco, en aumentar, en agigantar todo esto. Parece que diría que solamente le hicieron caso a una parte de la polémica y luego ya se les olvidó y ya no la sacaron, o sea, ya no la checaron hasta ahora. Todo esto ha sido desmentido plenamente. Y las acusaciones, de hecho, son bastante chafas. O sea, la acusación sería una acusación presentada por una persona que trabaja, que es empleada de una empresa del Estado ruso, una empresa que es parte de la estrategia de propaganda del gobierno de Vladimir Putin, acusa a personas que participaron en un diplomado que tuvo financiamiento estadounidense como de ser empleados de la CIA. Y estoy viendo varias cuentas que dicen eso, empleado de la CIA y eso. Quien diga eso no tiene idea de lo que es mi trabajo, no tiene idea de lo que he hecho durante décadas. Y por supuesto, no tiene absolutamente ninguna prueba. Son mentiras y son calumnias que se están colando aquí, como han estado intentando colarnos en otros lados, que ya fueron desmentidas. Por ejemplo, gracias, este es el comunicado que hizo la Escuela de Periodismo Carlos Sebastián García. Agradezco a la producción que lo haya puesto, Marta y colegas. La Escuela de Periodismo dijo ayer, él no participó en el diplomado no aceptó participar. Hoy, el periodista Vicente Serrano entrevistó en su canal a la directora de la Escuela de Periodismo, Carlos Sebastián García, y le preguntó exactamente lo mismo. Y ella dijo, nosotros invitamos a Temoris, hicimos esta lista de participantes antes de tener confirmación, y cuando Temoris declinó, pues entonces ya lo sacamos, pero la persona que le dio difusión a esto, pues no lo verificó, se lo encontró por ahí y consideró que eran como una especie como de prueba o evidencia flamígera que condenaba a todas las personas que están en esa lista. Esas personas lo que hicieron fue dar clases en un diplomado. Algunas dieron de periodismo de investigación, otras dieron periodismo de otra cosa. Eso no las hace lacayos del imperio. Eso no las hace como si todos, por ejemplo, me metieron ahí a Marcela Turati. Marcela Turati, que es una periodista que tiene un trabajo inmensamente sólido, de los más importantes que tenemos en nuestro país. Es una periodista de la cual estamos orgullosos y orgullosas quienes conocemos lo que ha hecho. Ella reveló, por ejemplo, con alto riesgo para su vida, las matanzas de migrantes tan tremendas en San Fernando. O sea, ha estado cerca de personas o de familiares de personas desaparecidas, de víctimas diversas. Y de pronto, unos periodistas que no tienen currículum, que jamás han estado del lado de las víctimas, de pronto se atreven con elementos tan flacos como estos a acusarlas y a pasarlas o sea, a lincharlas. Están haciendo un linchamiento sobre nada porque aceptaron dar una clase. Repito, yo no acepté darlas y esto ya fue reconocido. También ayer Vicente Serrano entrevistó a Manuel Hernández Borbolla y le preguntó específicamente sobre mi caso, y Borbolla como que se lavó las manos, dijo, bueno, es que él apareció en esa lista, pero bueno, pues si no, pues no, yo no participé en eso, jamás he recibido un peso, ni un dólar, ni un euro, ni cualquier otra forma de pago o favor de parte de una agencia estadounidense, ni la que mencionan ni ninguna otra,
ni de Mexicanos contra la Corrupción, ni tampoco tengo el gusto de haber pisado la escuela Septién. Sé dónde está, porque todos tenemos que saber más o menos dónde está si vivimos en esa ciudad, pero nunca he entrado a esa escuela, nunca di ningún diplomado. Me llama la atención que de pronto haya todo pues murmullo de gente que acusándome de ser lacayo de la CIA. ¡Qué barbaridad! Entonces, pues, yo lo que invito a quienes duden es que se metan a ver las declaraciones que el propio Borbolla ya dio, la entrevista que le dio a Vicente Serrano, lo que ya se ha aclarado, para que sepan que las acusaciones, que en primer lugar son muy endebles, no demuestran nada, ni me parece que ninguna de las personas a las que están acusando, aunque hayan participado en el diplomado, tienen por qué ser desacreditadas, difamadas y linchadas de esta forma. Y yo además ni siquiera participé. Entonces, pues bueno, eso es lo que quería comentar. Muy bien, tema cerrado en porque han estado, y luego tenías problema con el internet y decían que tenías miedo y que no sé qué. Dice Osby González rápidamente para comentar, porque son muy parte si no piensas igual que Astillero Group, estoy mal, soy troll, Marta Luvia. No, lo que está mal es que denosten y juzguen. Pareciera que todos ellos son los que te patrocinan, o cuando vas a hacer las coberturas, y tuvieras la obligación de decirles, y cuando ya lo aclaraste directamente desde ayer, Julio lo dio a conocer, pero es tan fácil entrar al programa y revisar este asunto, ¿no? Pero parece que a veces es más fácil odiar y pues denostar y agredir sin ton ni son, simplemente porque dicen ya que eres casi ahijado de Claudio X González y compañía. Yo creo que él ni sabe quién soy, y a mí no me interesa que lo sepa. Bueno, sí que me gustaría que lo supiera a través de un gran reportaje, sí, pero no somos ni cuates, ni nos conocemos, ni tengo ningún tipo de relación con él, ni con esos otros grupos. Pues sí. Bien, perfecto. Seguimos. Ahora sí que se me movieron por acá, pero era Daniel Izárraga. Daniel, ¿algo más con qué concluir con esto? A mí me parece también necesario hablar muy brevemente de cómo las mañaneras sirven para transparentar, sirven para informar, pero también el riesgo que corres, los que hemos estado ahí, que somos la mayoría de periodistas, es también que de pronto ver la vida en blanco y negro. O sea, si estás a favor de alguien, se maravillan y dicen más maravillas a favor de ti. Y si no estás, pues eres lo peor, eres la oposición, estás financiado, etc. ¿Cómo ver esta situación cuando vas a la mañanera viendo este espacio de discusión y de transparencia, pero pues también los periodistas se corren riesgos yendo ahí? Sí, es una situación compleja porque por un lado tampoco podemos negar la realidad, es decir, en este momento en la opinión pública, por lo menos la que se forma a través de las redes sociales, pues está muy claro lo que tú acabas de comentar, ¿verdad? ¿Eres pro oficialista, o eres en contra de México, de plano, ¿no? En contra del pueblo de México. Me parece que esta visión de la realidad es parte de lo que quizá tenemos que combatir los periodistas y las periodistas, porque pues la realidad no es así. La realidad siempre tiene claroscuros, y el hecho de señalar los claroscuros, de criticar cuando haya pruebas para criticar, me parece que no necesariamente te ubica en el lado A o en el lado B. Es decir, mira, en el caso, por ejemplo, que es lo que yo me dedico del periodismo de investigación, a veces dicen, es que no son objetivos, ¿no? Es que eso es un mito de la objetividad, me parece, y sobre todo en el periodismo de investigación. En todo caso, y me parece que es contundente, lo que se nos tiene que exigir a quienes hacemos periodismo de investigación es que lo que nosotros anunciamos o difundimos como una revelación esté bien sustentado.
¿Eso es ser objetivo? Pues claro que no es ser objetivo. Si yo estoy diciendo que sucedió algo irregular, por ejemplo, es porque lo voy a probar y tengo que convencer a las audiencias, a quien me lee, a quien me escucha, de que eso es cierto, de que tengo las pruebas. Por eso me parece que a veces remar ahora contra la corriente es muy complicado, pero me parece que no debemos pues de dejarnos influir demasiado porque entonces vamos a caer en eso, ¿verdad? Yo creo que ha sido muy complicado navegar en estas aguas, y no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Pero bueno, yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Gracias, Daniel Izárraga. Arnoldo Cuellar. Yo les voy a pasar mi receta porque me considero privilegiado. Cuando ya es demasiada la carga de que me acusen de panista guanajuatense, voy a una mañanera, hago un par de preguntas sobre temas de Guanajuato y aquí todo el mundo se me lanza encima por ser pro 4T y de alguna manera mantengo un equilibrio, ¿no? Pero sé que no todos pueden hacer eso. Yo creo que estamos en un ambiente donde uno no le va a caer bien a todo el mundo, definitivamente, y hay que seguir haciendo pues, lo que sabemos hacer y encontrando los temas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en PopLab creemos que es una labor fundamental y una obligación estar cubriendo a un gobierno en Guanajuato que tiene tal poder, lo ha tenido durante tantos años, que controla a su poder legislativo, a sus órganos de control interno, a su poder judicial, lo hace como quiere, pone a los cuates ahí, y a su prensa, y entonces se reducen los nichos de opción para quienes quisieran saber otras cosas, porque no hay manera de informarse. Por supuesto, controlan también a sus órganos de acceso a la información pública. Y luego nos dicen de repente, ¿por qué no criticas al gobierno federal? Igual, el gobierno federal tiene muchos críticos y están ahí todos trabajando muy bien y dándole muy duro, y creo que nosotros tenemos que seguir concentrados en Guanajuato, ¿no? Pero pues ni modo, también tenemos que asumir ese tipo de situaciones donde no somos monedita de oro, ni vamos a caerle bien a todo el mundo, con una convicción que tenemos y que hemos definido de cuál es el tipo de periodismo que queremos hacer, el objetivo que tenemos y la misión que tenemos, ¿no? O que nos hemos trazado nosotros mismos, sencillamente. Gracias, gracias Arnoldo Cuellar. La receta, ¿funciona, Temoris? Pues siempre, ¿no? Pues sí, o sea finalmente, o sea, esto es una pérdida de tiempo ponernos a debatir acusaciones sin fundamentos cuando lo que tendría que hablar por nosotros, pues es el trabajo. O sea, así, o sea, por ejemplo, hace tiempo que, digo, hace un momento mencioné que me gustaría haber hecho algo sobre Claudio X. Pues sí lo hice, lo hice el año pasado cuando hice una investigación que publiqué en mundoabierto.info sobre el gusto de Claudio X por darse importancia llenándose de eslóganes y de logotipos y cosas como si representara muchísima gente, cuando en realidad todos son como repeticiones de otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, si alguien en lugar de estar, o sea, porque además está este tema, esta facilidad de lanzar acusaciones, linchando a gente sin conocer el trabajo. O sea, a ver, si alguien está al servicio de la CIA, pues no ataca a la CIA o no denuncia a la CIA, no denuncia a Estados Unidos, pues sirven, ¿no? Entonces, como que no se verifica la congruencia entre la acusación y también la velocidad con la que, por ejemplo, imagínense que alguien sí da un paso en falso, algo que se considera de alguna forma un paso en falso. Eso anula toda su carrera, eso ya con eso ya debe quedar funado para toda la vida. O sea, también yo creo que hay, pues es lo que mencionaba Daniel hace un momento, ¿no? Con el tema de las redes, pues es facilísimo echarle un montón a alguien y luego ya decir, bueno, pues no fue, pues ni modo, ya mejor no digo nada. No, yo creo que sí deberíamos dejar que hable el trabajo de la gente, que eso demuestre su calidad como persona y como periodista, y bueno, pues que hable la chamba, ¿no? Por mi raza hablará la chamba.
Por mi raza hablará la chamba, justo Ujú. eso. Gracias, Temoris. Y bueno, uno de los temas que tenemos también aquí listos y para exponer es pues, los niveles de inseguridad o seguridad en nuestro país. La presidenta ha dicho que han bajado los homicidios. ¿Cómo van perfilando, cómo van viendo esta estrategia de seguridad del gobierno de México? Daniel Izárraga. Bueno, sí estuve viendo, revisando lo que dijo la presidenta y los números que presentó y un poco los datos que vertieron. Me parece que el esfuerzo que se pueda hacer a nivel federal, y la misma presidenta lo ha dicho, y no es la primera vez que ahora lo menciona, es el tema de los estados, y yo agregaría el tema de los municipios. Es decir, podemos debatir aquí, como lo hemos hecho, qué tan bien o qué tan mal, o qué faltaría para que la estrategia que visiblemente encabeza Harfuch pudiera tener mucho mayor éxito y repercusiones en el país. Pero hoy la presidenta volvió a decirlo muy claro, esto sin el apoyo de los estados no va a funcionar. Yo el problema que veo es que independientemente del partido al que pertenezcan, el problema de corrupción, de infiltración, incluso de ineficiencia en los estados, y por no hablar de los municipios, porque todavía es peor, mientras esto no se logra enderezar, mientras esto no se limpie, cualquier esfuerzo que se haga a nivel federal siempre se va a quedar corto. Siempre se va a quedar corto porque justamente en esos dos puntos me parece que es donde se pueden anidar con mayor fuerza la delincuencia organizada en lo general. Y esto es claro porque ya sabemos que la delincuencia organizada pues no tiene partido político, ¿verdad? La delincuencia organizada, a final de cuentas, no le importan los colores o la ideología de alguien, lo que quieren es o corromperlo o, en su caso, obligarlos a hacer algo. Yo creo que hay que dimensionar el tamaño del problema que tenemos enfrente, porque este tema del combate a la delincuencia en lo general difícilmente va a poder tener éxito en todo el país mientras el tema de los estados e, insisto, de los municipios no tenga fin. Gracias, Daniel Izárraga. Arnoldo Cuellar, ¿cómo? Sí, Arnoldo Cuellar, ¿cómo vas? Adelante. Permiso para guanajuatizar. A ver, casi no se te da, es la mesa. No. Es que fue muy significativo el dato. La presidenta comentó incluso con cierta jiribilla muy interesante que la disminución que se exhibió hoy por parte del Secretariado de Seguridad Pública hubiera sido aún mayor si Guanajuato hubiera seguido la misma tendencia, porque es el único estado que marcó un aumento en los 4 primeros meses, que además son los meses del nuevo gobierno. Y lo que dice Daniel tiene absoluto sentido. O sea, los gobernadores tienen un papel fundamental. ¿Qué descompuso a Guanajuato de 2015 a la fecha? Y yo creo que incluso la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo está sufriendo el embate del crecimiento que le dejaron sus dos antecesores panistas también, ¿no? Miguel Márquez y Diego Sinué Rodríguez. El desentendimiento total y absoluto de los gobernadores del tema de la seguridad. Cuando empezó el robo de combustible en 2015 y pasábamos de 15 tomas clandestinas a 45, el tema era muy controlable, pero los gobernadores decidieron desentenderse porque ese era un delito federal. Y no había confrontación Márquez-Peña Nieto, había plena colaboración, había recursos en abundancia para las policías municipales vía los fondos participables federales, pero nadie le entraba al tema. Nos endilgaron Carlos Amarripa, Alvar Cabeza de Vaca, procurador, secretario de Seguridad, y Miguel Márquez, gobernador, esa inversión multimillonaria de 4,000 millones de pesos para mantener un esquema de vigilancia electrónica en todo el estado, que fue solo un gran negocio para ellos. En esos años, cuando los homicidios estaban no por debajo de la tasa nacional, estaban al nivel de países de la OCDE en Guanajuato, y se desentendieron del tema. Ahí estaba la vigilancia y todo, pero ese sistema que podía haber servido para controlar el robo de combustible, que es un delito que por naturaleza se puede controlar muy fácil en las carreteras, pues las pipas, los autotanques, las pipas hechizas con tanques de plástico encima de camionetas, pasan por todos los arcos carreteros y nadie movió un dedo, ¿no? Luego llegó Diego Sinué Rodríguez Vallejo, cuya condición fundamental para ser candidato panista mediante un dedazo
fue mantener a los 2 funcionarios de seguridad y el tema continuó, ¿no? Entonces, yo no conozco Sinaloa, no conozco la realidad en Tabasco, pero seguramente tiene mucho que ver el desentendimiento o la complicidad, que para efectos es lo mismo, porque, bueno, no hacerse de la vista gorda es otro tipo de complicidad, y quién sabe si además les deje beneficios, ¿no? Sobre todo cuando tienen ese control de la información y de todas maneras deciden hacerse de la vista gorda. Entonces ahí la 4T Morena también tiene que revisar esos esquemas. ¿A quiénes están eligiendo como candidatos a gobernadores? Al que tiene más firmas, al que tiene más popularidad, etcétera. ¿Qué más están revisando? Porque sin un esquema de control territorial de sus propios cuadros políticos, no van a lograr avanzar de ninguna manera, y Harfuch no se puede multiplicar para estar, como ahora parece que está en Sinaloa casi de tiempo completo, en el resto de los estados del país. Gracias, Arnoldo Cuellar. Y miren, aquí hay varios comentarios al respecto a esto. Dice, ahora ya nos llegan tipo, dice Erika Angelina Chagoyán Pérez, ahora nos llegan tipo comando en Atizapán, zona metropolitana, llegan 6 encapuchados con armas largas a asaltar cuando circulas en tu carro. Está terrible la delincuencia. Y Rafael Gómez, cuando veas a Uriel Carmona cortar pan a tu samarripa, pon a tu samarripa a remojar. Que sería al revés, porque primero... Al revés, sí. Ya, primero cortaron a Samarripa, luego llegó Uriel. Exacto. Justamente eso, tu evaluación de la estrategia de seguridad de Maurice Greco. O sea, es muy fuerte que tengamos que hacer cosas porque nos empiezan a doblar la manita, ¿no? Nos empiezan a hacer manita de coche. Y porque también cuando se hacen las cosas así, pues realmente es muy difícil que funcionen, que salgan bien. Yo creo que a Trump en el fondo no le importan tanto los resultados como mostrar cosas, o sea, mostrar que él llega a echar tiros y que todo el mundo se pone a bailar. Entonces él dice, pónganme 10,000 soldados en la frontera, o guardias nacionales, él dice soldados. Entonces, bueno, la cosa es llevar a 10,000 guardias a la frontera para que las televisoras de Estados Unidos puedan tener las imágenes y Trump lo muestre como, ya ven, hicieron esto, ya, y los canadienses esto, otro, y los panameños, los panameños ya me están ofreciendo esto, otro. La cosa es que esas movilizaciones, que realmente es cargarle mucho peso a algo sin que realmente sepamos qué es lo que van a hacer ahí, cómo van a actuar en realidad, no necesariamente producen resultados importantes. Y sí pueden estarnos distrayendo, o sea, porque estos 10,000 guardias los sacaron de otros estados donde habían sido colocados por alguna razón, porque se consideraba que eran necesarios ahí. Entonces, por esta presión espantosa que está haciendo el sinvergüenza, no, ¿cuál sinvergüenza? O sea, cualquier adjetivo calificativo es muy poco en relación con Donald Trump. Pues lo que genera es más alaraca y más distracción que resultados. En México seguimos teniendo un problema enorme de seguridad pública, la gente lo está sufriendo. La persona que mencionó lo de Atizapán, pues es uno de tantos ejemplos de lo que está sufriendo la gente, y sí es algo que necesitamos que se vea. Pero es difícil que el gobierno pueda poner la atención o pueda tener la libertad para sacar adelante su estrategia cuando tenemos la presión desde Washington de que van a darle golpes tremendos a la economía si no hacemos lo que al tóxico naranja se le antoja. Y justo hablando de tóxicos y hablando de esos temas, tenemos el caso o esta información de los aranceles de Estados Unidos al aluminio y al acero. Daniel Izárraga, ¿quién pierde, quién gana con esta disposición? Pues mira, está todavía por verse. Me parece que el Marcelo Ebrard hoy fue muy contundente, dar datos y cifras sobre quién gana y quién pierde. Es decir, parece que, bueno, a final del camino Estados Unidos perdería más que México. Eso no quiere decir que México no pueda perder. Pero a mí lo que me está llamando mucho la atención en el contexto de este anuncio es este tema de
pues de este señor Narciso y ultraderechista que está en el poder en Estados Unidos, es que parece que tiene el sartén por el mango, ¿verdad? Es decir, no solamente México, ahora con este tema del acero, por ejemplo, ya hay reacciones incluso de la Unión Europea, y todo el mundo está esperando, o todo el mundo literalmente está esperando a ver qué otra ocurrencia tiene el señor para tratar de ir encontrando respuestas, atajar, protestar, tratar de negociar, mientras el señor está, me lo imagino, tranquilamente atrás de su escritorio en el despacho oval, dentro de esta mentalidad narcisa, viendo cómo provoca que el mundo se rinda a sus pies, ¿no? Con esta nueva visión, yo me lo imagino ahora como una nueva versión del Capitán América, y realmente es, digamos, terrible, porque si vemos cuántos días lleva en el poder y lo comparamos con cuánto le falta, bueno, pues esto es una locura. Esta es una locura, y mañana, hoy en la noche, cualquier otro día va a volver a sacar otra cosa, y entonces el mundo vuelve a reaccionar, no solamente México, insisto. Yo creo que pues que falta mucho, mucho por recorrer, y lamento mucho esta situación, ¿verdad? Porque pareciera que el mundo está rendido en el sentido de las narrativas y de los impactos que tiene, obviamente, el país, por lo menos económicamente más poderoso del mundo. Así es, este tema de Trump y justamente estamos hablando de los aranceles al acero y al aluminio, pero pues hoy precisamente Donald Trump amaneció muy de malas, criticando a los jueces, dijo altamente politizados que bloquearon alguna de sus recientes medidas, y dice que es una ofensiva judicial en contra de su administración, sobre todo lo que tiene que ver con quitarle esta nacionalidad a los nacidos allá en los Estados Unidos. Esa es la que 4 estados ya han declarado abiertamente en contra. Arnoldo Cuellar, tus consideraciones. Pues yo creo que los globalifóbicos que se manifestaban en Seattle en 1999 nunca pensaron que iban a tomar el poder en Estados Unidos en 2025 con Donald Trump. Me parece además un plan sin orden, una cuestión caótica para alterar un esquema de un modelo mundial que, por cierto, no ha traído beneficios a las grandes masas como sí se los ha traído a los grandes capitalistas. El tema es que parece que no lo están sustituyendo quienes hoy tienen la manera o el mando con nada, ¿no? ¿A dónde nos va a conducir esto? No tengo idea. Creo que por un lado, me imagino que despertará creatividades nuevas. El capital siempre es muy inventivo para tratar de paliar esto sin pelearse con, pues quien tiene el mando político y militar de la principal potencia del mundo todavía. Pero por otra parte puede también generar un tipo de reacciones que hoy ni siquiera prevemos en el sur global y entre los mismos marginados de los países en desarrollo, ¿no? Entonces, es un factor de disruptivo sin plan, lo que estamos viendo. No tengo la menor idea de qué pueda producir esto, pero también recordemos cómo oscilan los péndulos, o sea, cómo después del macartismo, por ejemplo, se dio esa década de los 60s con las luchas reivindicativas de las poblaciones afroamericanas y con las universidades norteamericanas y el combate a la guerra de Vietnam, etcétera. Entonces yo creo que tampoco todo está del lado de hoy de la reacción, ¿no? Por otro lado, este tema del pleito con el Poder Judicial me hace sospechar que AMLO no está en la chingada, sino que a lo mejor está de alguna manera aconsejando a Donald Trump con algunas tácticas que le funcionaron bastante bien a él, ¿no? Híjole, con esto de las críticas a los jueces y justamente él dice la técnica de la confrontación directa. Así es, dice que los jueces no pueden controlar el poder ejecutivo, dijo también el vicepresidente de los Estados Unidos. Temoris Greco, ¿para dónde va esto? ¿Cómo nos va a afectar estos aranceles? ¿Está midiendo fuerzas Donald Trump con el gobierno de México en lo que se da esta pausa? Mira, Marta Olivia, Andrés Manuel era muy crítico y muy beligerante
con el Poder Judicial, con los jueces, pero acataba sus resoluciones. Yo creo que el gran problema con Trump es que no es previsible qué va a hacer, no se puede confiar, no puede saber qué es lo que va a pasar. Lo primero que hizo en su primera presidencia fue destruir el acuerdo al que habían llegado con Irán, un grupo de países junto con Irán para que Irán se sometiera a su programa nuclear a ciertos controles a cambio del levantamiento de sanciones. Y llegó Trump y lo destruyó. Fue un acuerdo que costó muchísimo trabajo alcanzar, que hubo una conjunción muy extraña de poderes para que se pudiera lograr, y una vez que se había alcanzado, llega Trump y lo desconoce. Fue un acuerdo firmado por Barack Obama, pero Obama no era algo personal, él lo hacía en representación del Estado, de Estados Unidos. Y Trump, al momento en que lo desconoce, pues muestra que no se puede confiar en que Estados Unidos cumpla las cosas que firma. Ahora, por ejemplo, con todos los aranceles que está poniendo, de manera general, de manera torpe, también así a lo bruto, y que va a desatar reacciones diversas porque está violando acuerdos firmados por Estados Unidos, como el que tiene con Canadá y con México, el TEMEC. México dice, vamos a recurrir a los paneles de resolución de conflictos del TEMEC. ¿Y qué pasa si Donald Trump decide que simplemente no va a acatar lo que digan esos paneles? Es el socio muchas veces más fuerte en esta sociedad de tres. Demuestra de nuevo que Estados Unidos no es un socio confiable. Entonces, eso al final de cuentas va a tener enormes consecuencias para Estados Unidos, porque Canadá, México, Europa, cualquier otro socio de Estados Unidos en el mundo comprende que necesita buscar alternativas porque no puede confiar en Estados Unidos, no puede confiar en que Estados Unidos cumpla aquello a lo que se compromete. Y lo están haciendo ahora también con el acuerdo de cese al fuego en Gaza. Llegan a un acuerdo de cese al fuego, Israel se compromete a cumplir algunas cosas, empiezan a no cumplirlas, y cuando los palestinos dicen están incumpliendo, Trump amenaza con que el sábado vuelve a empezar la guerra si los palestinos no se aguantan y se someten a que los israelíes no se cumplan. Esto que obliga a que los socios de Estados Unidos en todo el mundo busquen alternativas, o busquen otro tipo de asociaciones o de formas de que sus economías o la seguridad, porque en el caso de Europa lo que están preocupados es que ellos han confiado desde la Segunda Guerra Mundial en que Estados Unidos es un garante de la seguridad europea, y ahora que Estados Unidos los está presionando por ahí, los europeos que dicen, pues tenemos que arreglárnosla nosotros por nuestro lado, porque con los gringos no se puede. México también, los grandes empresarios mexicanos. ¿Qué dijo ayer Carlos Slim? Que a mí me parece que es muy relevante. Uno de los ganones del Tratado de Libre Comercio y de toda la forma en que se ha diseñado la economía mexicana desde el salinismo, pues es obviamente Carlos Slim, que es el hombre más rico de México, es el mayor beneficiario. Y ayer Slim dijo, tenemos que ponernos de acuerdo con los chinos para hacer negocios con los chinos y hacer menos negocios con Estados Unidos. Esa es la forma en la que está pensando mucha gente en muchos países, y eso en lugar de que, o sea, en una etapa que ya sabemos que es de decadencia del gran imperialismo estadounidense, lo que va a terminar haciendo Trump es agudizar esta fase de decadencia, aislando a Estados Unidos de sus aliados y socios tradicionales. El problema es que los costos pues no son solamente para Estados Unidos, son para su población, para la gente latina que vive allá, y también para los socios y aliados de Estados Unidos que habían desarrollado todas sus estrategias y estructuras con base en las certidumbres y en la confiabilidad de esta alianza. Entonces va a tener costos para todos, pero en primer lugar serán costos para Estados Unidos, profundizando su decadencia. Gracias, Temoris Greco. Llegamos ya a la parte final, el tema, ahora sí, el que ustedes quieran comentar, con el que quieran cerrar. Tenemos 2 minutitos cada uno. Daniel Izárraga, adelante. Sí, bueno, yo regreso un poco sobre
lo primero que hablamos sobre el tema del ejército. Estoy inquieto a la expectativa, quizá como muchos otros colegas, sobre el tema de las leyes secundarias que van a salir en materia de transparencia y rendición de cuentas, porque, bueno, sabemos ahora ya por lo aprobado que la Secretaría de la Función Pública va a asumir las funciones de tener la última palabra sobre qué es público y qué no es público. Insisto, hay que esperar las leyes secundarias, pero me inquieta mucho saber de qué manera le van a poner dientes a la función pública, si es que se los van a dar, para que emite una resolución contra el ejército, por ejemplo, y diga, deben de entregar el contrato sobre tal cosa o el expediente sobre aquella otra. Yo no me imagino, pues, a un mando militar doblegándose, pues, ante un secretario o secretaria de la función pública o de este organismo anticorrupción. Me parece que tenemos que estar muy atentos con esto porque de por sí, desde hace muchos años, siempre fue muy difícil arrancar la información al ejército. Será interesante ver cómo en este nuevo diseño el gobierno de Claudio Sheinbaum va a poder, si es que lo logra, garantizar que, pues, que se haga público lo que tenga que hacer público de las Fuerzas Armadas. Me parece que ahí es un tema de muchas otras cosas, pero en este tema en específico me parecería muy interesante ver qué dientes o qué facultades le van a dar a la función pública para que pueda hacer esto. Gracias, Daniel Izárraga. Arnoldo Cuellar. Perdón. Hoy yo voy a ser utilitario en mi postrecito, Marta Olivia, porque fíjate que no está funcionando muy mal el buzón digital del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues ahí sería bueno que el gobierno que impulsa la transformación digital y que tiene una agencia para ello, pues le eche un empujón ahí a Zoe Robledo, porque son múltiples los trámites de derechohabientes, de empresas, que, bueno, se había facilitado la vida al utilizar este buzón digital y la página está con muchas intermitencias. Hoy se ha amarrado mucho este tema de que para garantizar que todo el mundo cumpla sus obligaciones fiscales, te piden como trámite las opiniones de cumplimiento de las obligaciones del IMSS, lo cual está muy bien, pero el chiste es que, bueno, pues estas se puedan obtener en su página, en su buzón digital. Entonces, combinar por ahí a Zoe Robledo, a Pepe Merino, que ojalá trabajen en este asunto, porque sí, leía hoy a Enrique Galván Ochoa, que también se queja de que no ha podido ingresar su trámite de pensión. Por fortuna yo todavía no estoy en esas, porque todavía me falta poquito, pero sí sería bueno que eso funcionara mejor. Estamos sorprendidos, Arnoldo, porque eso ya no fue guaratización, ahora fue seguro socialización. Bueno. Pues acabo de ir a pelearme a la subdelegación y me encontré mucha gente con el mismo problema. De todas maneras, no solucionaron nada, porque todo depende de la página y del sistema web, etcétera, que son los problemas estos de cuando te pretende facilitar la vida, pero algo no funciona. Oye, mientras no le vayas a hacer como Leonardo Schwebel cuando se peleó con la página para la vacunación. Sí, todavía no llego. Seguiremos informando. Demoris Greco. Pues nada, bueno, como ya regresé muy contento de venir a estar otra vez aquí en la mesa Montessori. Alguien comentó que estábamos muy bien portados en el chat. No, hay que portarnos un poquito peor, pero bueno, otra vez. Pero nada, regresé, como saben, de Siria y de Turquía. Hay muchas cosas que pasan allá, no me da el tiempo ahora para comentarlas. Algo lo comenté con Ernesto Ledesma el mismo día que regresé, pero es muy largo, entonces lo pueden encontrar más cosas en mundoabierto.info. Solamente comentarles que así como todo el mundo está viendo cómo reaccionar con Donald Trump, qué hacer, para dónde moverse, cómo tratarlo, si le funcionó mal a Justin Trudeau ir a besarle las suelas a Mar-a-Lago, si entonces hay que pelearse con él o cómo. Algo que vi y me comentaron bastante en este viaje es Claudia Sheinbaum.
vi que en las televisoras y en las noticias estaban sacando fragmentos de sus discursos y con comentarios. Un amigo italiano muy querido me dijo que qué buenos discursos de tu presidenta, así me dijo, de la actual presidenta. Y creo que está llamando bastante la atención. Uno, porque ella tiene, pues está necesariamente, lo quiera o no, pues forzada a tener una posición de relevancia en lidiar con Donald Trump, pues porque representa a México y somos de los primeros que nos está tirando trancazos el monstruo tóxico. Pero también por la respuesta serena que ha tenido firme y buscando cómo enfrentarlo, comportándose como adulta y no como él, que pues está entre berrinches y desplantes y así, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más era lo que quería compartir, pero sobre todo quienes quieran ver más sobre lo que estoy haciendo en Siria, encuéntrenlo en mundoabierto.info. Y justamente eso, Temoris, vas y hablas del genocidio que está cometiendo y la complicidad de los Estados Unidos, y luego dicen que eres financiado por los Estados Unidos. Por sí, Dios. Que trabajo para CIA, ¿qué tal? El desorden ya levantó la mano. Alguien, Idali Hernández dice que Temoris es un buen bailador de cumbia. Yo iba a poner ahí que seguramente aprendió en un curso de USAID. Obvio, ¿en dónde más? En Colombia o algo así. Hay otros. Gracias. Esos cursos de USAID, uno sale sí. Bailando como gringo. Perdón. No. Gracias compañeros por estar en esta mesa de los martes. Gracias, Daniel Izárraga. Tenemos que hacer que Daniel se descomponga un poquito porque es muy serio, Temoris. Sí, ¿verdad? Sí, ya vi que se empezó a sonreír al final. Bien, Daniel. Bien, vino con cautela, se vino como a me dijeron, el agua. Es la Montessori, aguas. No, buena tarde. Temoris Greco, un gran abrazo a los tres. Gracias, amigos. Nos vemos.